Mantenga su Biblia abierta en la porción a la cual hemos dado lectura en Primera de Pedro capítulo 2. Se leyó del verso 1 al verso 5. Yo estaré cubriendo del verso 1 al verso 10. Continuamos en nuestra serie Guerrero Cultural. Hemos dicho que el apóstol Pedro escribe esta carta a creyentes que estaban siendo perseguidos a causa de su fe en Cristo. Esto quiere decir que ellos estaban siendo perseguidos como resultado de ellos resistirse a la cultura, una cultura pagana que desafiaba al creyente. Y el creyente pues o se dejaba arrastrar por la cultura o básicamente se oponía a seguir el paganismo. Y como resultado de esto, quiero dar inicio a lo que voy a compartir con ustedes, preguntando qué habilidades o aptitudes, no es actitudes, es aptitudes. La palabra aptitud quiere decir habilidad. ¿Qué habilidades o aptitudes debe tener un guerrero cultural? ¿Qué habilidades o aptitudes debe tener un guerrero cultural? Un guerrero cultural debe estar equipado espiritualmente. Cada uno de nosotros debemos de estar equipados espiritualmente. ¿Por qué es necesario que nos equipemos espiritualmente? Es necesario que nos equipemos espiritualmente para resistir. Dígale que está al lado suyo, para resistir las corrientes de este mundo. Tenemos que equiparnos espiritualmente para alejarnos del pecado, Esto es para caminar en santidad. ¿De qué manera? En santidad. ¿De qué manera? Tenemos que estar equipados espiritualmente como guerreros en Cristo, no solamente para alejarnos del pecado, también para acercarnos a Cristo, como fuente de vida. ¿Qué clase de fuente? Y tenemos que equiparnos espiritualmente para estar dispuestos a sacrificarnos personalmente, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. El título de lo que quiero compartir a la luz de Primera de Pedro 2, del 1 al 10, es habilidades de un guerrero cultural. Habilidades de un guerrero cultural. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, afirma a sus lectores que ciertas aptitudes o habilidades espirituales deben estar presentes en la vida de todo creyente. ¿En la vida de quién? De todo creyente. ¿En la vida de quién? Que quiera ser un guerrero cultural. No hablamos de fuerza física. No estamos hablando de entrarle a puñetazos a la gente. No hablamos de estrategias humanas, sino de convicciones. ¿De qué estamos hablando? De convicciones. Hablamos de convicciones profundas, de un convencimiento profundo y de un estilo de vida marcado por Cristo. ¿Qué clase de estilo de vida? Marcado por Cristo. ¿Qué clase de estilo de vida? En Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 10, el apóstol Pedro nos presenta tres aptitudes esenciales que nos preparan para enfrentar desafíos culturales y espirituales en nuestra generación. Primero, Pedro nos presenta la aptitud de desechar el pecado. Esa es nuestra primera lección. Pedro nos presenta la aptitud de desechar el pecado. ¿Cuál es la aptitud? Desechar el pecado. ¿Cuál es la aptitud?
Leamos juntos el versículo 1. Ponga sus ojos en la palabra de Dios, ponga sus ojos ahí en la Biblia. Desechando, ¿qué dice? Desechando. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones. Un guerrero cultural, cada uno de nosotros. ¿Los oigo? Un guerrero cultural necesita despojarse. ¿Qué necesitamos? Necesitamos despojarnos del pecado que estorba nuestra vida. Y escúcheme bien, esto es algo que tenemos que hacerlo diariamente. Diariamente tenemos la obligación de despojarnos del pecado que nos asedia. ¿Qué hace el pecado? Nos asedia. ¿Qué hace el pecado? Eso quiere decir que el pecado nos persigue. ¿Sabía usted que el pecado nos persigue? Pedro hace un listado de pecados de los cuales nosotros los creyentes en Cristo, como guerreros culturales, tenemos que deshacernos. El primero que menciona es la malicia. ¿Cuál es el primero? La malicia. ¿Y qué es la malicia? La malicia son actitudes dañinas. ¿Qué es la malicia? Actitudes dañinas. Actitudes que buscan el mal ajeno. Tal vez usted ha experimentado que otra persona le ha hecho daño a usted. Como guerrero cultural, Pedro instruye a aquellos creyentes y a nosotros hoy en día a que no debemos vivir deseando el mal de otros. Y no solamente no debemos de vivir deseando el mal de otros, no debemos de procurar el mal de otros, no debemos de actuar para hacerle daño a otros. Tenemos que despojarnos de la malicia. Luego el apóstol Pedro menciona el engaño. Pero me llama la atención que él dice todo engaño. ¿Cómo lo escribe? Como todo engaño. ¿Cómo lo escribe? Todo engaño. El engaño es la manipulación. Manipular la verdad a conveniencia propia. No solamente se trata de manipular la verdad, se trata de manipular lo que es falso. Últimamente esa frase está muy popular. Fake news. Fake news. Noticias falsas. Lo estamos viviendo. Los medios de comunicación manipulan la mentira para presentarla como una verdad. Y Pedro dice que el guerrero cultural no puede manipular la mentira. No debemos de manipular la mentira. Nosotros tenemos que ser transparentes. ¿Cómo tenemos que ser? Transparentes. Tenemos que hablar con la verdad. ¿Con qué tenemos que hablar? Con la verdad. Hay un detalle. El miedo. Muchas veces, cuando dejamos que se apodere de nosotros, nos empuja a hablar mentira. Para evitar hablar mentira, mis amados hermanos, nosotros tenemos que rendir nuestro corazón en medio de esa situación que está creando temor. Tenemos que rendir nuestro corazón al Señor para de esa manera ser movidos por su Espíritu a hablar con la verdad. Otro pecado que él menciona, del cual debemos de despojarnos los guerreros culturales. Si usted quiere, póngale guerrero espiritual. Pero la verdad es que estos cristianos eran perseguidos por hacerle frente a la cultura pagana. Es la hipocresía. La hipocresía. La hipocresía es fingir lo que no se es. Es aparentar piedad sin vivirla. Aquí somos una cosa y en la casa somos otra. Aquí somos una cosa y en la calle somos otra. Aquí somos una cosa y en el trabajo somos otra.
aquí somos una cosa y en cualquier otro lugar no mostramos a Cristo en nosotros. Pedro dice que el guerrero cultural tiene que ser piadoso aquí y en cualquier otro lugar. ¿Qué es eso de ser piadoso? Quiere decir que estamos inclinados a mostrar a Cristo. Estamos inclinados a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que ser piadoso significa. Y nosotros tenemos que estar inclinados a hacer la voluntad de Dios en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Nosotros tenemos que procurar mostrar a Cristo en cualquier lugar donde nos encontremos. Antes de mostrarnos a nosotros mismos, a quien debemos demostrar es a Cristo. ¿A quién debemos demostrar? A Cristo. Y créanme, que el mundo de hoy lo que necesita ver no es a nosotros, es a Cristo. Si los cristianos estuviésemos mostrando más de Cristo, el mundo fuera un lugar un poco mejor, un poco mejor. Otro pecado que el apóstol Pedro menciona que debemos de despojarnos es la envidia y la detracción. La envidia y la detracción. ¿Cuál es el otro pecado? La envidia, mis amados hermanos, es compararnos con otros. Eso es ser un envidioso. Cuando tú comienzas a compararte con la otra persona, comienzas a comparar tus habilidades con las de la otra persona. ¿Cómo saber que nos estamos comparando con otros? Cuando comenzamos a criticarlos. Y no solamente los criticamos, sino que los destruimos con nuestras palabras. Destruimos la reputación de esa otra persona con nuestras palabras. Eso es ser un envidioso. Y Pedro dice que nosotros tenemos que desechar. Fíjense bien, no es evitar, es desechar, es tirar a la basura. Tirar a la basura. ¿A dónde? A la basura. La envidia. Tenemos que evitar desear lo que no nos corresponde. Tenemos que evitar desear lo que otros tienen y nosotros no podemos tener. Un guerrero cultural, mis amados hermanos, no puede luchar si está atado por el pecado. Para poder hacerle frente a la cultura, tenemos, dígale al que está al lado suyo, tenemos que desechar el pecado de nosotros. Y esto es algo que, permítame recordárselo, tenemos que hacerlo todos los días. Todos los días. ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo es que nos vamos a desechar nosotros del pecado? Tenemos que hacernos un autoexamen. Tenemos que hacernos un autoexamen. ¿Cómo vamos a desechar el pecado? Haciéndonos un autoexamen. Y no basta con hacernos un autoexamen a la luz de la palabra de Dios. Fíjese bien, usted puede tomar esta porción de Primera de Pedro capítulo 2 y usted puede cuestionarse. ¿Hay malicia en mi corazón? ¿Deseo el mal para otros? ¿Deseo hacerle el daño a otros? ¿Me alegro cuando a otros les va mal? Eso es tener malicia en el corazón. Usted puede tomar esta porción de Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 y dice, todo engaño. ¿Habla usted la verdad? ¿O manipula la verdad? ¿O cuenta la verdad a medias? Dice las cosas a su conveniencia, las tuerce para usted ser beneficiado. Y ahí está la lista. Esa es una lista corta que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, provee para nosotros, plasma para nosotros. Podríamos agarrar una de esas tarjetitas y escribir este versículo. Y por las noches
sacarlo de nuestra Biblia. Y entonces autoexaminarnos. ¿Hacer qué? Un autoexamen. ¿Hacer qué? Y pedirle a Dios. Sí, porque no basta con hacernos el autoexamen. Tenemos que examinarnos y pedir al Señor que nos muestre qué actitudes debemos desechar para vivir en libertad, para vivir ¿cómo? Y ser útiles en sus manos. Lo segundo que Pedro menciona, lo segundo que Pedro nos presenta es la aptitud de acercarnos a Cristo. La aptitud de acercarnos a Cristo, que es lo segundo que Pedro nos presenta. Ahora leamos los versículos 2 y 3. Los versículos 2 y 3. ¿Lo lee conmigo? Desead. ¿Qué dice ahí? Desear. ¿Alguna vez usted ha tenido un deseo? Tengo ganas de... eso es un deseo. Tengo ganas de... To have a desire is to want something. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro nos recuerda, mis amados hermanos, que como creyentes en Cristo, como guerreros culturales, necesitamos una dependencia constante de Cristo. ¿De quién necesitamos depender? ¿De quién necesitamos depender? Y es constantemente. Esto no es asunto de que dependamos del Señor Jesús los domingos, porque es el día del Señor. Esto es asunto de que dependamos constantemente, regularmente de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, de sus promesas. ¿Cómo dependemos de Él? Pedro nos lo dice. Fíjese bien lo que nosotros leemos ahí en el versículo 2. Acercaos. Ese es el 4. Nadie dijo nada. Desechando pues toda malicia. ¿Qué tenemos que hacer? Desechar. ¿Qué hay que hacer? Desechar. En el verso 2 dice lo más importante, que tenemos que desear. Tenemos nosotros, mis amados hermanos, que cultivar el deseo de ser alimentados por Él. ¿Qué tenemos que cultivar? El deseo de ser alimentados por Él. ¿Qué tenemos que cultivar? El deseo de ser alimentados por Él. Tenemos que desear su palabra. El creyente se alimenta de la palabra de Dios. ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué nos alimentamos? De la palabra de Dios. Ya sea leyéndola o escuchándola. Ya sea leyéndola o escuchándola. Si usted puede leer, aliméntese de la palabra de Dios leyendo la palabra de Dios. Si usted no puede leer, porque no puede leer o porque el tiempo no se lo permite, escuche la palabra de Dios. Escúchela. Se levantó tarde, está apresurado, se mete a duchar, escuche la palabra de Dios. Va apresurado rumbo al trabajo, escuche la palabra de Dios. Pero somos expertos en poner excusas para cualquier cosa. Alguien me decía una vez, en una ocasión, pastor, es que si yo voy manejando, no puedo escuchar la palabra de Dios porque me distraigo. Pero bien pones música y bien vas moviendo el bote, bien vas moviendo el esqueleto. ¿Dónde está la diferencia entre ir escuchando música mientras tú vas manejando a ir escuchando la palabra de Dios mientras tú vas manejando? No hay ninguna diferencia. La excusa no es válida. Esa es una mentira que debemos de desechar los guerreros culturales. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Es de esa manera, mis queridos hermanos, como
dependemos de nuestro Señor. Otra manera que dependemos de nuestro Señor es cultivando el deseo de permanencia en Él. Cultivando el deseo de permanencia en Él. Verso 4, acercándoos a Él, piedra viva. Miren, aunque otros eviten a Cristo, estoy seguro que cada uno de nosotros conoce a alguien, tiene un familiar, tiene una amistad, un conocido que no quiere nada con Cristo, no desea nada de Cristo, ni nada con la iglesia de Cristo. No debemos de permitir que eso nos afecte. Nosotros debemos de procurar nuestra comunión con Cristo. ¿Qué debemos de procurar? Nuestra comunión con Cristo. ¿Qué debemos de procurar? Fíjense bien lo que dice el verso 4. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Los hombres desechan a Cristo. El guerrero cultural depende de Cristo y desecha el pecado. Un guerrero cultural se fortalece cuando busca diariamente a Cristo. Si usted quiere caminar firme en la fe, busque a Cristo. ¿Qué tiene que hacer? Buscar a Cristo. Buscamos a Cristo no porque Él esté perdido. Lo buscamos porque nosotros necesitamos dirección para no perdernos. Tenemos que acercarnos a Él. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Tenemos que buscar nuestra fuerza de Él. No busques tu fuerza en los métodos humanos ni en la aprobación del mundo. Acércate cada día a Cristo en oración y en su palabra. ¿De qué manera nos debemos de acercar a Cristo? En oración y en su palabra. Tercero, Pedro nos presenta la aptitud de sacrificarnos personalmente. La aptitud de sacrificarnos personalmente. ¿Cuál es la aptitud? Sacrificarnos personalmente. Leamos ahora el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ¿conoces la piedra viva? ¿Has confiado en la piedra viva? Cristo es la piedra viva. Entonces, tú eres una piedra viva. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. Y si usted puede en su Biblia, circule o subraye la palabra sacrificios. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El tercer aspecto que Pedro enseña es el sacrificio personal en el servicio a Dios. El sacrificio personal en el servicio a Dios. ¿Entiende usted el significado de la palabra sacrificio? ¿Sabe lo que esa palabra debe de decirnos? Debe de decirnos que hay un precio que pagar. Ser guerrero cultural nos debe de llevar a darnos cuenta de que hay un precio que pagar. Hay un costo. Muchos hoy, lamentablemente, buscan una iglesia para que les sirvan, para que les entretengan. No, mis amados hermanos, debemos de buscar formar parte de una congregación local para servir. ¿Para qué? Para servir. Ese es el propósito del cuerpo de Cristo. Hay diferentes maneras en las cuales nosotros podemos servir dentro de la iglesia local. Tenemos la necesidad de edificar. ¿Cuál es la necesidad? Edificar. Lo leíamos ahí. Sed edificados como casa espiritual. Y tenemos la necesidad de edificar espiritualmente. ¿Saben cuál es la casa espiritual? La casa espiritual es la iglesia. No este edificio. Este edificio no es la iglesia.
Este lugar es exactamente eso, un edificio, una estructura. This is a building. This is not a church. We are the church. And we are in need of edifying the church of Christ. And every one of us is responsible of doing that. Todos nosotros somos responsables de edificar. ¿De qué somos responsables? De edificar la iglesia espiritualmente. Como piedras vivas, leemos en el versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Cuando no edificamos, lamentablemente hay de esos en las congregaciones. Cuando no edificamos, no adquirimos compromiso. Sin compromiso no hay sacrificio espiritual. Muchos no quieren edificar, no quieren comprometerse, porque no quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio. ¿Qué es lo que no quieren hacer? Espero que usted no sea de esos. Estoy seguro que usted ha escuchado esta frase que dice: la vida cristiana es difícil. ¿La ha oído? Tal vez hasta usted mismo la ha dicho. La vida cristiana es difícil. Esa es una verdad a medias. La vida cristiana es difícil cuando no caminamos en dependencia de Cristo. ¿Me oyó? La vida cristiana es difícil cuando no caminamos en dependencia de Cristo. No deja de ser difícil cuando caminamos en dependencia de Cristo, pero no vamos a ser de aquellos que exclaman y se quejan de que la vida cristiana es difícil. Porque llegamos a comprender algo, llegamos a entender que nuestra identidad en Cristo nos impulsa a anunciar sus virtudes, aunque eso implique sacrificio. Cuando nosotros entendemos qué es lo que somos en Cristo, quiénes somos en Cristo, el verso 9 nos habla de nuestra identidad. El verso 9 nos dice quiénes somos en Cristo. Cuando a usted le preguntan quién es usted, ¿qué usted contesta? Yo soy cocinero, yo soy lavandera, yo soy carpintero, soy mecánico, soy doctor, soy científico, soy astronauta, no sé. ¿Qué contesta? Escuche. ¿Qué leemos en el verso 9? Lo lee conmigo. Mas vosotros. ¿Cómo dice? Sois. Esa es tu identidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Cristo. Para anunciar las virtudes de Cristo. Nosotros somos llamados a anunciar no nuestras virtudes, sino las virtudes de Cristo. Nosotros somos llamados no a andar hablando de nuestro testirrollo, sino del testimonio de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, del Dios que se encarnó y murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Y saber lo que somos en Cristo debe de impulsarnos, debe de movernos, debe de motivarnos a anunciar sus virtudes, a anunciar el Evangelio, aunque eso implique pagar un precio. Vaya al Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38. Evangelio de Juan 19, 38. Espero que aquí no haya ninguno de estos. Escuche, leo de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 19, 38. Después de todo esto, después de la pasión, después que Jesús fue traicionado, negado,
brutalmente golpeado, juzgado injustamente, colgado en la cruz, muerto y sepultado. No hemos llegado ahí. Escuche, después de todo esto, José de Arimatea, ¿quién? ¿Quién? Un hombre como nosotros. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. ¿Qué era José de Arimatea? Discípulo de Jesús, como lo somos nosotros, los oigo. Pero secretamente, por miedo a los judíos. Qué pena cuando somos discípulos de Jesús en secreto. Qué pena cuando seguimos a Dios, a Cristo en secreto. Qué pena cuando entramos en cualquier lugar y lo primero que ven es nuestro rostro y no el rostro de Cristo. Qué pena cuando entramos a un restaurante y ven nuestra majadería, nuestra mala crianza. Ven nuestro rostro, nuestras exigencias, porque nos atendieron mal. Qué pena cuando entramos en una tienda y a la persona la dejamos igual, desconsolada y sin esperanza. Qué pena. Qué pena cuando somos como José de Arimatea, discípulos secretos de Jesús por miedo. No queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio. Mis amados hermanos, el guerrero cultural está dispuesto a pagar el precio. ¿Sabe que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis está llena de guerreros culturales, de hombres que estuvieron dispuestos a pagar el precio, aún con su propia vida? El primer guerrero cultural que estuvo dispuesto a pagar el precio, Abel, por su fe en Dios. ¿Saben que Caín mató a Abel por celos de la cercanía que Abel tenía con Dios? A Caín no le gustó y mató a Abel. El último que estuvo dispuesto a pagar el precio en el Antiguo Testamento, Juan el Bautizador. El primero que estuvo dispuesto a pagar el precio en el Nuevo Testamento, Esteban. Y no podemos hablar de un último que estuvo dispuesto a pagar el precio. No podemos hablar de un último que estuvo dispuesto a pagar el precio en el Nuevo Testamento, porque aquí estamos en el siglo XXI, en el año 2025. Y muchos creyentes en Cristo, guerreros culturales, continúan pagando el alto precio por su fe, como Charlie Kirk y muchos otros. Nosotros también debemos estar dispuestos a vivir con valentía y pagar el precio. ¿Los oigo? Que cuando entras a ese restaurante y no te sirven bien, lo que ven es el rostro de Cristo. Amabilidad, gracia y misericordia. Cuando entras en esa tienda, deja a esa persona pensando en la eternidad, con una palabra de aliento, con una palabra de consuelo, sabiendo de que a pesar de sus pecados, Cristo murió por él o por ella. Vivamos con valentía, estemos dispuestos a pagar el precio. El verdadero guerrero cultural no teme al sacrificio porque sabe que su vida le pertenece a Cristo. ¿Le pertenece tu vida a Cristo? ¿Le pertenece tu vida a Cristo? No temas al sacrificio. No tengas miedo de pagar el precio. Vivamos conscientes de nuestra identidad, de que debemos de vivir conscientes de nuestra identidad. Somos escogidos por el Señor, somos real sacerdocio, somos una nación santa. Asumamos entonces nuestro llamado de anunciar las virtudes de Cristo, aunque eso implique oposición. Resumo lo que he compartido con ustedes de la siguiente manera. Primero, un guerrero cultural desecha el pecado que lo ata. Un guerrero cultural desecha el pecado que lo ata.
Segundo, un guerrero cultural se acerca a Cristo para depender de Él y fortalecerse. Tercero, un guerrero cultural se sacrifica personalmente para edificar la casa espiritual, la iglesia del Señor, y proclamar las virtudes de Cristo. A la luz de estas aptitudes, de estas habilidades, examinémonos. ¿Qué tenemos que hacer? Examinarnos. Tenemos que examinar nuestra vida, no la vida del que está al lado de nosotros. Nuestra vida. Preguntémonos, ¿qué pecado necesito desechar? Ahí está la lista, en 1 de Pedro 2:1. ¿Qué pecado necesito desechar? Otra pregunta que debemos de hacernos es, ¿estoy cultivando mi dependencia de Cristo? ¿Estoy cultivando mi dependencia de Cristo? ¿Cómo estás en tu lectura de la palabra? ¿Cómo estás en tu tiempo de oración? Mira, si usted tiene problemas leyendo la Biblia, cómprese una Biblia que tenga en la parte de atrás un plan de lectura, donde usted se vea motivado a seguir ese plan. O baje en su celular una aplicación que le ayude a usted a ya sea leer o escuchar la palabra de Dios diariamente. Y la última pregunta que debemos de hacernos como guerreros culturales es, ¿estoy dispuesto a pagar el precio por ser testigo de Cristo? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio por ser testigo de Cristo? Nosotros no podemos vivir como José de Arimatea. No podemos vivir la vida cristiana en secreto. Tenemos que vivirla públicamente. ¿De qué manera tenemos que vivirla? Públicamente. Querido amigo, si usted aún no conoce a Cristo, este pasaje en 1 de Pedro capítulo 2, versos del 1 al 10, le invitan a usted a salir de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuál es la invitación? A salir de las tinieblas a la luz admirable. Escuche lo que leo en el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy, esa misericordia está disponible para usted. Dios le llama a través de Cristo a confiar en Él, a arrepentirse de sus pecados y a recibir la salvación que solamente Él puede dar. Como creyentes, nos resta vivir como guerreros culturales y estar dispuestos a pagar el precio. Quiero invitarle a orar en este momento. Oremos juntos. Cierre sus ojos.